Mi nombre es Clara Virgili, soy diseñadora de moda y desarrollo colecciones a partir de temas conceptuales. Durante mi residencia en Kutxa Kultur he desarrollado una colección que se llama Manipulus, que se caracteriza porque toda la materia prima está sacada de ropa de segunda mano. El tema, el concepto con el que inicié la colección fue el tema de la manipulación de masas. Durante el proceso de estudio llegué a fijarme en el tipo de movimientos o el tipo de mecanismos que tienen los títeres. Con Kutxa Kultur he tenido la oportunidad de relacionarme con empresas que me han abastecido con material. Por ejemplo, con goma vial he podido realizar estas sandalias con rueda reciclada. Toda la ropa de segunda mano me ha venido de la mano de Copera. En Kutxa Kultur he podido tener muy buen espacio de trabajo y buena maquinaria y he aprovechado para hacer cursos que siempre he querido hacer. Soy Gino Rojas y mi colección se llama Cholo Soy. Es el resultado de la búsqueda de mis orígenes maternos. Mis orígenes son la mezcla de una abuela de ascendencia blanca nórdica y un abuelo indio, indígena. El resultado de ese mestizaje somos los cholos. Hoy en día, esas nuevas generaciones estamos tratando de reivindicar esa palabra con orgullo. En mi colección trabajo piezas de sastrería clásica unidas a piezas no convencionales y como resultado unos looks divertidos. Kutxa Kultur ha significado para mí una plataforma muy importante para llevar a cabo esta colección. Ni Marta Rivas de la Maza naiz. Residentzia hontan presentatu eten kolekzioa, Nobilan kolekzioa da. Soinekoan apartez baitare galtzak eta monoak presentatu ditut. Nire karakteristika garrantzitsuena eskuz piezak margotzen ditutela da eta horren bidez nire kolekzioan artia islatzen da. Kolekzio honi tejidoak aldatzen, kolekzio normal bat izatea ere badaka, patronaje tradizionalekin batera moulage teknika ere erabiltzen dut. Soy Nuria de Oliveira y soy residente de Kutxa Kultur Moda 2018. Durante la residencia he creado dos colecciones, una de novia y otra de prêt-à-porter. Y casualmente las dos inspiradas en dos bailarinas. La primera fue una colección de novias llamada Kelararí y estaba inspirada en la bailadora Carmen Amaya, una bailadora de principios del siglo XX. Está inspirado en su forma de bailar como muy trágica, entonces eso se refleja en los tejidos y en la manera de trabajar las telas. Y la segunda colección que presenté en el Museo de Balenciaga se llama La bailarina de los pies desnudos. Es una colección de prêt-à-porter de mujer inspirada en Carmen Tortola Valencia, que era otra bailarina que bailaba entre bailes orientales y africanos. En cada colección me gusta probar distintas técnicas, tanto pintar tejidos como experimentar con distintas texturas. Durante la residencia he colaborado con distintas empresas y actualmente estoy formando una firma conjunta con una diseñadora donostiarra. Soy Samuel Prince, residente de Kutxa Kultur Moda. Mi marca es Error. Error está inspirada y enfocada a todas esas personas de la cultura de la calle. Mi primera colección, que se presentó en enero de 2018 aquí en Kutxa Kultur Plaza, fue una premisa de lo que iba a trabajar después a lo largo de toda mi residencia. El desfile de Balenciaga fue una declaración de intenciones. Fue esto es lo que hemos conseguido a lo largo de un año y hemos venido para quedarnos. Ambas están enfocadas a un público sin género, que es por lo que apostamos en Error, sobre todo compatibilizar la comodidad y el estilo. La aportación más grande que me ha hecho la residencia, fuera de todas las personas que he podido conocer, sobre todo ha sido tomar unas nociones empresariales sin las cuales no podría seguir la marca adelante, bueno, ni siquiera podría haber nacido, crear una marca. Tiene su faceta de marketing, económica, comunicativa, todo eso es lo que he aprendido aquí. Do I need those pills to get me back to them?